vamos a presentar esto acá. ¿Ahí lo pueden ver ustedes? Sí, perfecto. Bueno, Se ve perfecto, sí. díganme si pasa, porque a veces se traba cuando uno comparte. Pasó. Bueno, el tema de hoy, les decía, es la legítima hereditaria. Tengo a alguien acá en el chat escribiéndome. Es un tema más sencillo, entre comillas, que lo que les comenté hace un rato, pero no deja de ser complejo y tener sus particularidades. Los clientes, para saber un poquito, ustedes son todos litigantes del Poder Judicial, porque mi visión, yo soy abogado litigante, no, alguna vez concursé para juez, pero bueno, no sigo de este lado del mostrador, así que a veces van a escuchar una crítica del Poder Judicial, no se tomen a mal, así como acepto críticas del otro lado también, pero hablaba de esto de los clientes, ¿no? Que los clientes, ocurre el fallecimiento de algún familiar y ya piensan o saben que a ellos le toca la mitad de la herencia y nadie los saca o los mueve de esa fracción o de ese porcentaje. Y en realidad no es así, ni mucho menos. Uno puede saber cuál es esta famosa legítima, pero de ahí a que le toque concretamente en la partición lo que la persona, el cliente o el litigante piensa, está lejos de ser lo que tiene en mente. Entonces, vamos a avanzar. Ahí está. Trataré bueno, en la presentación tienen todos estos temas volcados, trataremos de verlos todos y tocar los temas más conflictivos o principales. Temas generales, conceptuales, apenas de evolución histórica, no los voy a aburrir con eso, simplemente marcarles las etapas legislativas de nuestro país. El tema de los legitimarios, los órdenes sucesorios, los principios de sucesión intestada, el tema de la porción disponible y la mejora, y el gran tema de hoy, que es cómo se calcula esta legítima, que en estos días releyendo, porque uno da clase hace tiempo y nada, a veces tiene el disco ya en piloto automático, y piensa, tiene todo claro, y en estos días, preparando un poco la presentación y la clase, tomé 3, 4 libros, y la verdad que no entiendo nada. O entiendo, pero digo, cuanto uno más lee, más se confunde, porque hay un montón de posturas antagónicas en cuanto a la interpretación de algunos artículos del código. No se pone de acuerdo la doctrina, si las cargas se restan de un lado o de otro, si la masa hereditaria está compuesta por tales o cuales donaciones, si las donaciones, el valor de estas es al momento de la muerte, la donación o de la partición, en fin. Cuanto uno más lee, más se confunde, pero voy a tratar de marcarles los criterios, y bueno, para que uno esté como abogado de uno y de otro, a favor de uno o de otro heredero, para plantear las distintas posturas. Y después, bueno, algo interesante que es la mejora a favor del heredero con discapacidad, que también la vamos a mencionar y a tratar. Entonces, algo que siempre menciono, aunque quede pesado, no con usted porque recién me ven, pero aunque sea una clase ya intermedia de este curso, no dejen de tener en cuenta esto. Solamente ya lo vieron y ya lo saben, pero yo me quedo tranquilo aclarando que dependiendo del momento, o la época del fallecimiento del causante, se va a aplicar o el Código Civil y Comercial o el Código Civil, ¿sí? Por la expresa norma del 2644, que es igual que en el código anterior. La ley aplicable o el derecho aplicable va a ser el vigente al momento de la muerte del causante, en el lugar del último domicilio. Entonces, si falleció en el país, hay que ver si fue antes o después del 1 de agosto del 2015. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta. O sea que, en teoría, deberíamos explicar todo esto que vamos a hablar con los dos códigos, cosa que no vamos a hacer por una cuestión de tiempo, y además sería medio infernal abarcar todos los supuestos. Pero sí voy a marcar alguna que otra diferencia con el código anterior, y
bueno, y a veces criticar o extrañar el código viejo, bueno, el código nuevo tiene cosas buenas y cosas malas, pero bueno, vamos a ir marcando las cosas que a mí al menos me parece que están bien, que están mal, y los que la doctrina también dice en ese sentido. Entonces, tengan en cuenta la ley aplicable. La legítima, el código no la define, como sí lo definía el código anterior, que era esa porción de la herencia de la cual no podían ser privados los herederos forzosos sin justa causa de desheredación, decía el código anterior. El código nuevo no lo define. Sigo diciendo nuevo, ya pasaron 6 años, ¿no? 7. No la define. Simplemente el 2444 les dice quiénes tienen una porción legítima. Estos legitimarios, o herederos forzosos, son los que tienen una porción legítima que no se les puede quitar, que no se les puede, de la cual no se los puede privar, ya no hay justa causa de desheredación, pero sí podría haber por testamento una vulneración de esa legítima, podría haber una institución de herederos, podría haber legados que absorben toda la herencia, podría haber donaciones, hechas obviamente en vida, que después vamos a ver, o ya habrán visto, o ya van a ver, cómo juega la acción de colación y de reducción. Y estos legitimarios son los descendientes, ascendientes y el cónyuge, los famosos herederos forzosos. Entonces, siguiendo un poco a la doctora Medina y al doctor Roleri, ellos hablan, uno siempre mencionó que la legítima era una porción de la herencia. Ahora vamos a aclarar un poquito esto. Y uno repite, o yo también, digamos, tantos años, una porción de la herencia, una porción de la herencia. Herencia entendida como el contenido de la sucesión, ¿sí? La sucesión es la transmisión, la herencia es el contenido, y a su vez la herencia no es todo el patrimonio, ¿sí? Entonces, y en realidad, si uno analiza un poquito más, puede coincidir con esta definición, que les da un concepto que entiende la legítima tanto como un derecho del heredero, y también lo entiende como un límite a la libertad del causante de testar o de realizar actos entre vivos. O sea, tiene un doble aspecto, subjetivo y objetivo. ¿Sí? Objetivo porque sí, es una parte del patrimonio, no es todo el patrimonio, es una parte. Después habrá que hilar más fino sobre si es una parte de la herencia o una parte de los bienes, que tampoco es lo mismo. Hasta ahí me siguen, se escucha bien, fue muy rápido. Ahí los voy a ver un poquito, ahí los había ocultado. Cualquier cosa ustedes me dicen, me frenan. Perfecto. Entonces, esta limitación legal relativa a la libertad de disponer por testamento o nación tiene como consecuencia que se reserve una porción de la herencia o de los bienes líquidos a favor de los legitimarios. Este es el concepto que yo les traigo, me parece que es bastante claro. Es un poco más abarcativo que el concepto que teníamos anteriormente. No está de más, me parece, ya, insisto, seguramente muchos de ustedes esto ya lo saben de memoria, y quizá otros de ustedes, otras de ustedes, no, digamos, se están aproximando al derecho civil, así que si me dice esto ya lo sabemos, doctor, hable otra cosa, hablamos, no hay problema. Pero me parece que no está de más esquematizar dónde nos ubicamos. Ahí en azul están los herederos legitimarios, que son los forzosos, que esos son los que tienen legítima. Tenemos la sucesión legítima porque llama la ley a un abanico de sucesores, y dentro de ella la legitimaria, que es la de los forzosos, que tiene una porción legítima. ¿Sí? Después la testamentaria, que puede tener herederos instituidos o legatarios. Entonces, estamos haciendo foco en los herederos legitimarios. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos temas conceptuales, algunas características que tienen que ver también con la naturaleza, porque dependiendo si yo me paro en que es una parte de la herencia, una parte de los bienes, a partir de ahí puedo dar distintos conceptos.
Pero el fundamento, y me gustaría saber su opinión, la opinión de ustedes, sobre, antes de empezar a hablar del cálculo y entrar a discutir un poco eso, sobre si es necesario que exista una legítima, porque hay un montón de, hay tesis doctorales, hay libros, hay artículos, hay ponencias que postulan derogar la legítima o reemplazarla incluso con una porción mucho menor, o lisa y llanamente, como el sistema que ustedes, o los sistemas que ustedes están viendo ahí en pantalla, ir hacia un sistema que dé una libertad total de testar. ¿Qué opinan? Porque nosotros tenemos una tradición del sistema romano de que la legítima es una parte de la herencia, y está fundado en cuestiones naturales, de familiaridad, de solidaridad, de afecto, la famosa también voluntad presunta del causante. Que el causante hubiera querido beneficiar a ciertos herederos, los más cercanos, etc. ¿Qué es lo qué opinan ustedes? Seguramente ya están al tanto, obviamente, de las cuotas y demás, que las vamos a ir precisando también, pero piensan que es mucho, que es poco, que debería no haber legítima, que debería ser mayor. ¿Quién se anima? ¿Está bien que haya una parte legítima? Yo, como para levantar el guante y romper un poco el hielo, doctor, me parece que, Martínez, mi nombre, me parece que la tendencia del código va acorde a la legislación que tiene que ver con tener una mayor disponibilidad. Me da la sensación, por todo lo que venimos estudiando también, de cómo se van incorporando novedades o reformas que permiten que la donación tenga un tiempo de colación, y como también en la cuestión de familia, ya la antigua sociedad conyugal hoy pueden dividir sus patrimonios. O sea, me parece que tiende a mejorar eso que tiene que ver con la libertad de las partes y la libertad de testar. Me da la sensación, no sé, es una opinión personal. Está bien, sí, yo coincido en que incluso podría haber menos legítima, siempre, y con temas que ya habrán visto y ya vamos a profundizar un poco, cuidando y protegiendo a los más vulnerables, menores de edad, descendientes o familiares. Vaya, después uno puede ir diciendo, bueno, solo ascendientes, descendientes, o el cónyuge con discapacidad, siempre y cuando se proteja, bueno, la vivienda familiar, con ciertas protecciones. Incluso uno podría decir que no exista legítima, y parece que va en ese sentido, no solo con la reforma del código, sino con la reforma del 2020, fin de 2020, con el tema de las donaciones. Eso también vamos a hablarlo. Una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el sistema de legítima fija y el sistema de legítima y mejoras? Bueno, primero la libertad de testar total, que yo puedo hacer lo que quiero con mi patrimonio después incluso de mi fallecimiento. La legítima fija era el sistema que teníamos antes, que eran 4/5, 2/3, 1/2, era fijo, esa es la legítima. Hoy tenemos un sistema que viene más del derecho español, que es el de legítima, cuota fija, pero tiene un sistema de mejora al heredero con discapacidad. Es decir, que yo puedo incluso esa legítima que es fija, retraer o sacar una parte, ya lo vamos a ver, 1/3 de esa legítima, para dársela a un heredero con discapacidad. O sea, que siguen siendo fijas las cuotas. Después vamos a diferenciar cuota de porción y etcétera, pero bueno, la cuota sigue siendo fija, pero este sistema de mejora me permite achicarla todavía más. Okay. Esa Muy sería bien. la diferencia. Entonces, estamos en presencia de un sistema de orden público. Ustedes están viendo, inviolable, irrenunciable. Esos son los caracteres de la legítima. No es tan así. Vamos a ver que hay muchísimas excepciones, y que no solo están en el código, en la parte de sucesiones y en la parte legítima, sino que están dispersas por todo el código. Entonces, en principio, orden público, un sistema de legítima fija con mejoras, inviolable, irrenunciable, y se discute si es una parte de la herencia o una parte de los bienes, pars hereditatis o pars bonorum.
Parcela Aetitatis viene del sistema romano, Parvo Bonorum del sistema alemán, germánico. ¿Qué diferencia hay entre estos sistemas? Si la legítima es una parte de la herencia, voy a tratar de resumirlo lo más posible. Si la legítima es una parte de la herencia, yo tengo que ser heredero para tener esa parte de la herencia, ¿sí? Por ende, si renuncio a la herencia, no me toca nada. En cambio, si es una parte de los bienes, como era en el sistema germánico, yo podría tomar la parte de los bienes que me corresponde y renunciar a la herencia. O limitar mi derecho, mi participación en esa herencia a los bienes que me tocan. Entonces, de repente, si tengo un hermano y renuncia a la herencia, la parte de él no va a crecer, no es técnicamente hecho a crecer, pero digo, no la voy a aprovechar yo. ¿Sí? Yo me limito a los bienes. Incluso podría renunciar a la herencia y quedarme con los bienes. Esta es la principal diferencia. Parte de la herencia, tengo que ser heredero, no puedo tomar mis bienes y renunciar, o acepto o renuncio, y parte de los bienes, podría tomar los bienes, que vamos a ver que nuestro sistema hoy, siempre se dijo que era una parte de la herencia, pero vamos a ver que nuestro sistema es un tanto híbrido. Tengan en mente la acción de entrega de la legítima. La vamos a mencionar más tarde, que no es el tema de hoy, pero la vamos a mencionar. Hay casos en los cuales el heredero instituido, el heredero forzoso omitido, porque se instituye un heredero, se inicia una acción de entrega de la legítima, y esta es una gran contradicción, va a recibir los bienes a título de heredero de cuota. Y le cambia la naturaleza a ese heredero. Eso es lo que se le critica a esta acción, que ya van a ver más adelante. Pero en ese caso, el que tenía derecho al todo porque era heredero, por proteger su legítima, y decir, no, momento, le diste todos los bienes a fulanito, lo instituiste heredero, dame mi legítima, se convierte en heredero de cuota, y ahí parecería ser que tiene una parte en los bienes. Porque en el mismo ejemplo de antes, si el hermano renuncia a la herencia, no le toca nada. ¿Por qué? Porque es heredero de cuota, y el heredero de cuota está limitada su participación al porcentaje o a la cuota que corresponde. Da para mucho, simplemente lo vamos a ir viendo, y lo van a ver en otras clases también, cómo juega esto de parte de la herencia y parte de los bienes. Esa es la naturaleza que puede tener la legítima. Doctor, ¿Alguien me quiere preguntar algo? en el caso que haya recibido por donación parte de, no sé si decir de la herencia o de los bienes, y después renuncia a la herencia, sería, digamos, podría suceder que haya recibido su porción como donatario, obviamente en vida del causante, y después renuncia a la herencia. Ahí lo que hay que analizar, si el causante me dona, ¿sí? Me dona algo, y yo renuncio a la herencia, se me va a considerar como un tercero a quien le donó. Si yo no renuncio y soy heredero forzoso, tendré obligación de colacionar esa donación, dependiendo la fecha de mi nacimiento, o mi concepción, porque ya van a ver que estamos viendo acciones en los conceptos, pero digo, para responderle, si yo era forzoso en el momento de la donación, tendré que colacionarla. Si yo no era forzoso y acepté la herencia, no colaciono, pero eventualmente tendré que reducir. Y si yo renuncio a la herencia, eventualmente, si se afectó la legítima de algún heredero forzoso, tendré que ser legitimado pasivo de una acción de reducción, o de complemento, o de entrega a la legítima. Pero eso Como implicaría concebir entonces como parte de los bienes del causante, o no tiene nada que ver. No, Lo tiene no. nada más con que a lo mejor era un caso donde podíamos pensar que era parte de los bienes del causante, pero no tiene nada que ver. No, porque para decir que es parte de los bienes o de la herencia, tendría que ser heredero forzoso, tendría que tener legítima. Y en este caso que me plantea es alguien que a lo mejor es el hijo que renuncia a la herencia, Claro, y ella queda como y tercero. queda como un tercero. Claro. ¿Sí? Perdón, pero eso no es cambiar el concepto o por lo menos el criterio que tenía el causante. Digo esto desde el momento que le puede hacer una donación y se interpreta que es un anticipo de la herencia.
considerar un tercero deja así, en este caso que está planteando es como que se deja el concepto de anticipo para ser un beneficiario, un tercero beneficiario, nada más. Claro, si la donación fue, supongamos, al hijo, fue un anticipo de herencia. Lo que pasa es que al renunciar a la herencia se resuelve la vocación hereditaria. Claro. Entonces no es heredero. Ya no tiene sentido ver si era heredero forzoso al momento de la muerte, al de la donación, ya se lo considera como un tercero. O sea, lo que él quiso hacer lo hizo, benefició al hijo patrimonialmente, pero después, en términos de acciones sucesorias, ya no es heredero, será un tercero. Claro. Es como si hubiera donado a un sobrino. Es un amigo. heredero, pero no es forzoso. ¿Sí? Bien, bueno, gracias. vamos avanzando un poquito. Simplemente, no vamos a hacer toda la parte histórica, pero menciono Roma, que es de donde viene nuestro sistema, básicamente, que en principio hubo libre disponibilidad de la herencia. Después apareció la querella del testamento inoficioso, no lo voy a decir en latín porque seguramente lo voy a pronunciar mal, que es lo más similar a la acción de preterición que teníamos en el Código Viejo y la acción de entrega de la legítima que tenemos en el Código actual. Era una querella, era una acción, una demanda para declarar inoficioso el testamento cuando en el testamento el causante omitía a sus herederos forzosos o instituía otro. Se anulaba esa institución. En ese caso era lo más parecido a una parte de los bienes. Después, más adelante, con el derecho de Justiniano, ya la legítima era una parte de la herencia y tenía muchísima más protección. En nuestro Código Civil originario había 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 categorías de hijos. Directamente los hijos ilegítimos no tenían ningún derecho, y solamente había herederos forzosos, descendientes, ascendientes legítimos, cónyuges, hijos naturales y padres naturales también. Es decir, que la filiación ilegítima no tenía ningún derecho. Después, a medida que avanzó la legislación, la 17711, la ley 19134, agregó, ahí le puse un más, agregó los hijos y padres adoptivos, en la vieja ley de adopción, agregó a los hijos extramatrimoniales con derechos sucesorios, incorporó la famosa nuera viuda. Más adelante, en los años 80, se equipararon todos los hijos, todas las filiaciones, los matrimoniales y extramatrimoniales. La última ley de adopción, previa al Código Civil y Comercial, hacía una diferencia en cuanto a la adopción simple, si moría el hijo adoptado, si había recibido bienes a título gratuito de una familia, si fallecía volvía esa familia, la de origen o la adoptiva, es decir, que no había un cruce de bienes, sino que si volvían los donados o regalados, los entregados a título gratuito, volvían a la familia que se los había entregado. Y el sistema actual, esto una muy breve reseña, en el sistema actual tenemos un esquema de herederos forzosos y una mejora estricta para el heredero con discapacidad, que viene a mejorar, valga la redundancia, su situación frente a los demás herederos. De esto vamos a hablar en un rato. Entonces, ¿qué son los legitimarios en el derecho argentino? De nuevo, el código, insisto, no da una definición de legítima, sino que menciona que los herederos legítimos tienen una porción en esta herencia, y menciona los que ya conocemos, descendientes, ascendientes, cónyuge y los colaterales del 4º grado. Desaparece la nuera viuda y el Estado, el fisco, la sucesión vacante, está ahí, es un sucesor, bueno, se discute su naturaleza, algunos mencionaban que era un legatario de remanente,
que si concurría o no con la famosa nuera viuda. Bueno, hoy está ahí en último lugar y no concurre con nadie. Es el que va a recibir los bienes en caso que la herencia sea declarada vacante. Entonces, estos son herederos legítimos son legítimos y a su vez son legitimarios. O sea, todo heredero legitimario es legítimo, pero no todo legítimo es legitimario. ¿Qué me determina que existan estos órdenes? Bueno, la existencia de principios, que seguramente lo vieron al principio de, valga la redundancia de nuevo, en la clase de sucesión intestada, pero simplemente los voy a mencionar sin entrar mucho, pero hoy más que nunca, a la hora de calcular legítima, tenemos que tener en cuenta. Estos órdenes que menciona el código tienen una preferencia. Primero, segundo, tercero, cuarto. Primero los descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales y después el Estado. Dentro de cada orden, ¿sí?, el grado más próximo va a excluir al más remoto. Principio de prelación de grados. Y el tercer principio es el que no se atiende en las sucesiones intestadas al origen de los bienes. Como esto ya lo vieron, me voy a detener mucho, simplemente les voy a mencionar o resaltar el principio y las excepciones. Entonces, a estos herederos legítimos que vimos hace un rato, se les va a deferir, a transmitir la herencia en el orden y según las reglas que establece el código. Entonces después voy a tener que ir a la sucesión de cada uno para ver qué orden tienen, si concurren, si se excluyen y demás. Y acá un poco les organicé o marco la diferencia entre el orden sucesorio y el hereditario. La existencia o la concurrencia del cónyuge lo que hace es determinar el orden hereditario. El orden sucesorio es en qué lugar van a ir llegando a esa sucesión. El orden en que suceden. Primero 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, el cónyuge funciona como una cuña que se mete ahí de costado y concurre con descendientes, con ascendientes, solo, ya no hay más nuera viuda, excluye los colaterales y también excluye obviamente al Estado. Entonces ahí ven cómo se conjuga dos principios en realidad. El primero, que es el de órdenes, y después el de los grados. Porque a su vez, entre los descendientes y ascendientes, tengo que ver quién está más próximo. Ahí vamos empezando a combinar los principios. El segundo principio es este que yo mencionaba. El que está más cerca, no solo en proximidad de generaciones, sino en la primera línea colateral, en la segunda línea colateral. O sea, la primera línea excluye a la segunda y así sucesivamente, y a su vez dentro de cada línea, el más próximo al causante va a excluir al más remoto. Y acá la excepción va a ser el derecho de representación. El derecho de representación es justamente esta excepción a un nieto que concurre con el tío, a la sucesión del abuelo porque falleció ante su padre. ¿Sí? El nieto está en segundo grado descendiente, el hijo, el causante, está en primero, en teoría lo excluiría, pero como lo representa al prefallecido, van a concurrir. Y la tercera, acá también nos interesa hoy en el cálculo de la legítima, vamos a ver que no es tan así, que no se atiende al origen de los bienes, que si bien es un principio, o sea que no interesa si son adquiridos a título oneroso, a título gratuito, si el causante los encontró, si los heredó, no interesa, si están en su patrimonio, van a incorporarse al acervo hereditario, pero la diferencia, digamos, perdón, la excepción, va a ser la existencia de nuevo del cónyuge, que ahí tengo que ver a su vez si concurre con los descendientes o con los ascendientes, porque los gananciales se van a dividir de una manera distinta
y los propios también. Y la segunda excepción, que mencioné hace un rato, son los bienes que recibe el adoptado a título gratuito en la adopción simple, que en definitiva vuelven a la familia que se los entregó. Estos serían de nuevo, los principios de las sucesiones intestadas, que acá los vamos a empezar a aplicar para calcular la legítima. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran repasar o preguntarme? A ver si hay alguna pregunta acá en el chat. Bueno, entonces, la porción legítima y su cálculo. Tenemos los tres herederos legítimos. Las cuotas han bajado, como ustedes ya saben, 2/3, 1/2 y 1/2. El heredero con discapacidad es el que va a recibir, me preguntaba hace un rato la doctora, a ver si la veo por aquí, no sé si era Daniela, si era la doctora Dorbesi. Acá está el sistema de mejora que aparece, y lo vamos a ver más en profundidad en un rato, que es quitarle 1/3 a esas cuotas de legítima para otorgárselas al heredero con discapacidad. Ya lo vamos a mencionar. O sea, tenemos cuotas descendiente y ascendiente de cónyuge, y el heredero, que puede ser descendiente o ascendiente, también tiene una mejora, la famosa mejora estricta, como se denomina, que viene del derecho español, para justamente asegurarse el causante que va a contar con asistencia, apoyo material, ¿no es cierto? Si concurren los legitimarios, esto no estaba en el código anterior, especificado así, hoy el código específicamente dice que si concurren, se va a tomar la legítima mayor, o sea, ni se promedian, ni se compensan, ni ninguna cuenta, sino que la mayor va a englobar a la menor, ¿sí? O sea que si concurren descendientes y cónyuge, la legítima va a ser de 2/3. Ascendientes y cónyuge es la misma y no hay mucho misterio, pero bueno, el tema es cuando hay descendientes, siempre va a englobar a la menor. Una pequeña comparación del Código Civil y el Código Civil y Comercial. Bajaron las legítimas, la única que se mantiene igual es la del cónyuge, y la nuera viuda ya, que tanto fanatismo generaba en los estudiantes, siempre había una clase hablando de la nuera viuda, una cosa de locos, no sé por qué, pero bueno, le tocaba 1/4 de lo que le hubiera correspondido al marido, y se discutía si era sucesor universal no heredera o sucesor particular, y ahí era todo un misterio, pero bueno, generaba una cosa, no sé, de fanatismo. Ya no hay ni nuera ni yerno viudo, que hubo un fallo en Córdoba famoso que en su momento le otorgó derechos hereditarios, pero bueno, por suerte, para explicar las cosas y por mala suerte para la nuera viuda, ya no existe más. Salvo, claro, que haya una sucesión previa al 2015, ¿sí? Acá esto lo tengo en la presentación para que ustedes lo tengan a la vista, simplemente marcar dos cuestiones, no vamos a entrar a analizar todo esto. El cálculo según el Código Civil. El cálculo según el Código Civil era más sencillo, si bien había algunas cuestiones en doctrina, digamos, complicadas o con posturas distintas, pero era más sencillo que el actual. El actual es realmente complicado, o al menos tiene un montón de cuestiones que generan muchísimas dudas. Ahí marco solamente las donaciones y el valor, porque es lo que realmente cambia bastante con el Código Nuevo, pero básicamente con el Código Civil se tomaba el acervo, se le restaban las deudas, la mayoría restaba las cargas, ahí también en esa cuenta, se obtenía un activo líquido, se le sumaban todas las donaciones, todas a todos, se obtenía una base de cálculo, perdón, y sobre esa base de cálculo se calculaba la legítima y la porción disponible.
había un par de cuestiones ahí con la época en que había que ser heredero para después eventualmente reducir o colacionar, pero no era mucha la cuestión complicada para calcularla. Yo lo dejo acá para que ustedes después lo vean. Vamos al código nuevo. Acá sí, cada palabrita importa y la vamos a empezar a desmenuzar. Bueno, el 2445 arranca con la porción legítima de los descendientes, que es de 2/3, con la cuota de cada uno, ascendiente es un medio, cónyuge un medio. Hasta ahí, normal, bien. Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido, vamos a ver qué es ese valor líquido, de la herencia. Ven, acá parece que es parte de la herencia. Al tiempo de la muerte del causante, más el de los bienes donados, acá bien empieza el problema, computables para cada legitimario. Y acá sigue el problema. A la época de la partición, según el estado del bien, a la época de la donación. Por ahora vayamos viéndolo y vamos a empezar a analizarlo. Y acá se pone peor. Para el cómputo de la porción de cada descendiente, solo se toman en cuenta las donaciones colacionables o reducibles efectuadas a partir de los 300 días anteriores a su nacimiento, o en su caso al nacimiento del ascendiente a quien representa, y para el cónyuge, las hechas después del matrimonio. Este es el artículo que me dice cómo se calcula. Vamos a empezar a desmenuzarlo. Antes, hay que distinguir, porque acá ya el código, en el artículo que vimos recién, me menciona varios momentos de cálculo. Una cosa es la base de cálculo de la legítima, que son los valores que van a tener los bienes líquidos, sumadas algunas donaciones, al momento de la muerte del causante. Porque en ese momento es cuando yo sé si la legítima fue violada o no, para a su vez iniciar distintas acciones. Insisto, esto ahora lo vamos a ir profundizando. Una cosa es la base de cálculo y otra es la masa partible, que es lo que en definitiva va a haber para liquidar, para dividir, para partir entre los herederos en el momento de la partición. La porción legítima depende del orden hereditario. Por eso lo mencioné hace un rato. Es decir, la porción, un medio, 2/3, va a depender del orden, si van solos o si concurren. Entonces, si concurren el cónyuge con el descendiente, la porción legítima es 2/3, porque ahí depende de este orden y de que la legítima mayor, este orden ya hereditario, porque hay concurrencia, y que la mayor engloba a la menor. Ahora, la cuota de legítima va a depender de la cantidad de herederos, porque si hay 7 hijos, no van a recibir 2/3 cada uno, va a ser esos 2/3, además compartido con el cónyuge, y dividido entre 7, o entre 8, entre 3. ¿Sí? O sea que son dos cosas diferentes, la porción legítima de la cuota de legítima. Entonces acá podríamos hacer este esquema partiendo del acervo hereditario. De nuevo, en un ratito vamos a ir punto por punto profundizando estas cuestiones. El acervo hereditario, los bienes dejados por el causante, no todos, se van a restar las deudas, y acá aparecen las cargas en 3 lugares distintos, pues son las 3 posturas de doctrina. Hay quienes restan las cargas para llegar a ese activo líquido, hay quienes imputan las cargas a la porción disponible, y dependiendo si esa porción disponible ya está previamente agotada en legados, esas cargas se sacan de la masa común, sino si hay, no sé, una porción disponible de 100 pesos y hay 80 pesos de legados, y de cargas hay 20, se imputan ahí, esa es otra postura. Y otra que dice que no, que las cargas se van a tener en cuenta en la partición, porque justamente hay artículos que dicen que el perito partidor
tiene que separar bienes suficientes para hacer frente a las deudas y a las cargas. Así que acá hay para todos los gustos, dependiendo a quién defendamos o nuestro criterio, tenemos para todos los gustos. Porque el código no lo menciona, dice activo líquido. Entonces, algunos dicen que si es líquido, incluye las cargas. Otros se toman del artículo que habla del perito partidor, que dice que tiene que pagar las cargas. Ya voy a mencionarlo esto de nuevo. Entonces, acervo menos deudas, a lo mejor las cargas, menos un activo líquido, le sumo las donaciones, no todas, ya vamos a ver que no todas se suman, y eso me da la base de cálculo. Base de cálculo a la cual yo le voy a sacar una fracción que va a ser la legítima. Esta legítima que ustedes ven ahí en celeste es la legítima global. Algunos llaman porción legítima. No sé enloquezcan con si es porción, si es cuota, si es parte. En definitiva, lo que interesa es que sepan que la legítima que se calcula, la base de cálculo, es global, es para todos los herederos. Y a su vez, en la partición se va a dividir entre 1, 2, 3 o todos los que sean, y a eso les va a tocar su cuota legítima individual. ¿Sí? Lo que sobra es la porción disponible con la que el causante puede hacer lo que él quiera, o donde se van a imputar algunas donaciones. Entonces, vamos a ir analizando punto por punto esta cuenta que hicimos recién. El acervo van a ser los bienes por el causante, transmisibles por sucesión, obviamente, y hay que excluir las cosas comunes de la herencia, trofeos, efectos personales, premios, bueno, todas las cuestiones que enumera el 2379, los seguros de vida, porque no son, digamos, el pago del seguro está desvinculado del llamamiento hereditario, no integra el acervo. Los bienes gananciales, acá cuidado porque no ingresa todo el bien ganancial, sino si el bien ganancial era del causante, era titular del causante, la mitad se va a ir de la sucesión, la va a retirar el cónyuge supérstite en su carácter de, antes se decía socio, ahora diríamos comunero, si hay un régimen de comunidad obviamente, y si el bien ganancial es titularidad del supérstite, tiene que entregar la mitad de ese bien al acervo hereditario. ¿Sí? Entonces ahí hay una diferencia para tener en cuenta. Las deudas también se van a restar. Hay que tener en cuenta que podrían llegar a ser superiores al activo. Podría dar una base de cálculo, perdón, un activo líquido, si se quiere, negativo. Podría haber 0 de patrimonio para transmitir. Podría haber deudas. Y en ese caso, la legítima se va a calcular agregando las donaciones que eventualmente haya. ¿Sí? Se va a reconstituir el patrimonio de manera ficticia como si realmente existieran esas donaciones. Tened en cuenta, no se van a restar los beneficios no colacionables. ¿Qué es esto? Cuando se ve la acción de colación hay liberalidades, que son actos a título gratuito que no quieren transmitir el dominio sobre una cosa, sino son liberalidades, regalos de uso, pago de alimentos, gasto de enfermedad, que obviamente uno podría decir, bueno, si el causante le pagó a un hijo, no sé, X, no sé, una deuda, si le pagó, hay que ver el monto de la deuda, si le pagó alimentos, si lo mantuvo, etc., podría decir, bueno, le debe a la sucesión ese heredero. Si son beneficios no colacionables, después hay que ver si son ordinarios o extraordinarios, se puede discutir. Pero como sea, afectan a eventualmente si hay una colación, pero no son deudas del causante. ¿Sí? Y acá estamos con las cargas. Y acá les mencioné un par de autores.
Para, por ejemplo, Medina, Roleri, Ugarte, Lidia Hernández, Mafía, no se descuentan las cargas en este cálculo, ya que son obligaciones que nacen luego del fallecimiento del causante. Zanoni y Natale dicen que sí, se descuentan en esta cuenta. Si uno se pone a pensar, en realidad, siendo que las cargas son honorarios, impuestos, tasas, honorarios de los abogados, de los partidores, etcétera, de los peritos, de los tasadores, mal puedo calcularlo yo al principio para saber a su vez si tengo que iniciar una acción. Tiene lógica de que las cargas se imputen al final, en la partición. El 2378 era el artículo que yo les mencionaba, que el partidor tiene que separar bienes suficientes para pagar estas cargas. El 2384 les da otra pauta, que dice que las cargas las soporta la masa común, antes de dividir los bienes en la partición, esa masa común a la cual se llega, soporta las cargas, o los legatarios si la sucesión es insolvente. O sea que acá tienen artículos para fundar por qué no se restan las cargas, porque muchas ni siquiera están determinadas aún. Mal puedo yo descontar algo que todavía no sé cuánto va a ser. Entonces, en principio, las cargas se van a tener en cuenta en la partición. Y acá Perdón, tenemos... doctor, Sí. una consulta. Al final bueno, antes de la partición en realidad, si se determina que con las cargas se violenta la legítima, en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se vuelve a redistribuir o se hace reducción de, bueno, supongamos que, bueno, en el caso que hubiese legatarios, sí, está bien, se toma de los legatarios, pero si no hubiese legatarios, ¿cómo se redistribuye eso? Lo que pasa que yo ya hice el cálculo legítima antes. Claro, pero Ya. si yo no considero las cargas en ese momento, y cuando tengo que considerar el pago de las cargas, veo que me afecta la legítima. Lo que pasa es que cargas serían, usted se refiere, estoy pensando, ¿no? Honorarios, impuestos, tasas. Claro, Puede acumularse una deuda. Lo que pasa es que, claro, si son honorarios de las partes que intervinieron, de los operadores jurídicos, tendrán a su alcance los bienes hereditarios. Yo he embargado honorarios porque no me pagaron, muchas sucesiones terminan así, lamentablemente, porque claro, pero uno, bueno, le pongo el caso de un administrador judicial. sí, Todos sabemos que no es nada barato. sí. Al término bueno, de la gestión, al momento de pagar, eso sale, De la afecta, masa común. sale de la masa común. Claro, no se puede hacer la partición, incluso los abogados nos podemos oponer a la partición, lo hice en otra sucesión el otro día, Hasta tanto no sea, oponerse claro, hasta que no se pague. claro. Y embargado, esto es algo que no se tiene mucho en cuenta. En ese caso, si no está hecha la partición, uno tiene dos opciones, o se opone a la misma, pero puede estar toda la vida esperando, o embarga los derechos hereditarios que le corresponden a su ex cliente. Porque hay que distinguir si las cargas son comunes, la tienen que pagar los herederos, o son cargas particulares, que tienen solventar un heredero. Hay que distinguir tareas comunes, tareas particulares. Supongamos que son comunes, como les comento que pasó en un expediente hace poco. Uno pide embargar los derechos hereditarios. Que yo una vez también lo pedí en otro expediente y el juzgado me dijo, o le dio el trámite de embargo de bienes inmuebles. Y no, yo le aclaré que no, yo estoy embargando derechos hereditarios. Y se pueden subastar los derechos hereditarios. Si al heredero le toca, no sé, la mitad de la herencia, y son $100.000, que a uno le deben, jamás no van a deber tanto, ojalá. Sí, bueno,
$80.000. Todavía estoy esperando ese momento, nunca pasó, pero bueno, supongamos que me den ese dinero. Le embargo los derechos hereditarios por $80.000, o pesos, lo que sea, y se subastan, como cualquier otro derecho. Entonces lo compra en subasta a un tercero, me paga y ocupa el lugar del heredero. Subroga los Como derechos. si fuera Sí, una cesión ahora- de derechos hereditarios, pero en cambio de una cesión es un embargo, una subasta de derechos hereditarios. Ujú. Entonces, ahí voy, sí. Entonces, si no alcanzan los bienes, y bueno, ahí hay que distinguir si esa carga, una vez agotados los bienes, iré contra el patrimonio del heredero. Está bien. Sí, Pero si son cargas comunes, ¿se embargan los derechos hereditarios de todos los herederos? sí, Ah, de todos. sí, sí, sí. Salvo sean particulares, sean trabajos que uno hizo para un heredero en particular que los deba a él. Entonces ahí yo le puedo embargar los bienes que ya tiene suyos, particulares, o embargar los derechos hereditarios. ¿Quién va a comprar en subasta? Bueno, ya es otro tema, pero digamos, no Sí, hay otra vía. La pregunta es, ¿por qué embargar derechos hereditarios y no los inmuebles que están en el acervo sucesorio? Porque el inmueble está todavía en cabeza del causante. Ante la partición. Porque hay una indivisión, hay una comunidad hereditaria. No. Entonces, Sí, pero si ya tengo declaratoria, yo ya sé de quién es ese inmueble, o de quién podría llegar a ser, ¿no? en realidad la declaratoria no pone fin a la comunidad hereditaria, ni siquiera la inscripción de la declaratoria. Eso era una discusión que había con las normas registrales, pero hoy el código especialmente lo contempla en la parte de proceso sucesorio. Hasta que no haya partición, todo es de todos, hay comunidad hereditaria. Entonces yo, aunque sean tareas particulares, ¿sí? Si hay un solo heredero, no hay problema, pero si hay dos o más, tengo que embargar los derechos hereditarios de todos o de mi ex cliente, digamos. ¿Sí? Pero, insisto, si Sí. yo ya tengo la declaratoria y hay un bien inmueble y las tareas que yo realicé como abogado son tareas comunes a todos los herederos, ¿no podría embargar el inmueble? No, porque la deuda esa de honorario la tiene la tiene las partes. Y el inmueble está en nombre del causante. Está en comunidad hereditaria. Perdón, eso se refiere a que si el trabajo es una carga común. Sí. En ese Claro, caso pero no sí. está hecha la partición, ese es el problema. Y no puedo subrogarme como acreedor y pedir la partición. También, Ah, podría, bien. no, No, a lo ver, que un pasa es momento, que estoy igualmente pensando en si voz pido alta. la partición, igualmente tengo para embargar, ¿qué? Después, no No, tiene en realidad el sentido. que se subroga para pedir la partición es el El acreedor acreedor del del heredero, heredero. claro. Que bueno, sí, podría ser. Lo que pasa es que no me conviene, No, claro. porque son un montón de gastos, me conviene subastar los derechos. Estoy pensando en un honorario del abogado, estoy siendo Sí, egoísta. claro, no. Pero técnicamente se embarga porque, ahí estoy redondeando la idea, no puedo embargar el inmueble porque no está a nombre de mi deudor. Lo que mi deudor tiene son derechos hereditarios. Una vez que haga la partición, ahí sí, pero ahí ya llegaría tarde. ¿Sí? Por más que tenga declaratoria, por más que esté inscripta, el propio código dice que la inscripción no constituye ni siquiera un condominio entre los... simplemente da publicidad frente a terceros. ¿Sí? Entonces, las donaciones se suman todas. Pero hay una gran excepción, a diferencia del código anterior. Voy a tratar de empezar por el final y resumirles. Va a haber que hacer tantos cálculos de legítima como heredero forzosos haya, dependiendo la fecha de su nacimiento o la fecha en que contrajo matrimonio. Me anticipé bastante. ¿Por qué?
Porque el código, veían hace un rato, que el 2445 hablaba de, para el cálculo de la porción de cada descendiente, solo se van a computar las donaciones colacionables o reducibles hechas, y acá yo se los resumí porque el código habla de plazos, si fueron hechas después de los 300 días de producida la concepción, o antes del o después del matrimonio. Es decir, estos 300 días es el plazo máximo de concepción, o sea que si yo le doné a alguien pasado ese plazo previo a su nacimiento, le doné a alguien y no había sido concebido el otro heredero, para ese va a haber que hacer otro cálculo de la legítima distinto. No sé si me expliqué. Yo le dono, pongo otro ejemplo. Le dono una casa a mi hijo. ¿Sí? 5 años después tengo otro hijo. Después me muero. El que nació 5 años después va a tener menos legítima que el que otro hermano del primero que haya estado concebido al momento, o vivo al momento de esa donación. Esto, hay autores que lo critican como una injusticia, y hay quienes, como Aspiri, por ejemplo, que dicen que está bien porque en realidad, si no había sido concebido, no era heredero, no le afecta esa donación. Para mí, y también los docentes que coordinan este curso, entienden que hay una discriminación y un perjuicio al otro heredero. Se va a complejizar mucho más el calcular legítima porque hay que diferenciar de nuevo los momentos en que fueron siendo concebidos, o si hubo matrimonio, el momento que se celebró el matrimonio. Sobre esto vamos a volver ahora en un ratito. Después tengo otro problema, que lo mencionaba un colega recién. Si yo estoy calculando la legítima y quiero empezar a sumar las donaciones, y veo que hay una donación que tiene más de 10 años desde el momento en que murió el causante, esa ya no la sumo. ¿Por qué? A ver si... Creo que lo mencionaban recién. Por la prescripción. Claro. Igual yo tengo mis dudas, porque, claro, uno dice, ¿para qué lo voy a sumar para computar la legítima? Porque si violó la legítima y demando por reducción o por colación, el otro me puede oponer la prescripción adquisitiva, como dice el código, que hoy limita mucho, bastante, las acciones repersecutorias y las acciones sucesorias. Pero en realidad, supónganse que el otro se le pasa este detalle importante. O que la cédula se la comió el perro, o cualquier motivo. Se durmió el abogado, se quedó dormido el día que tenía que presentar la contestación. No sé, es un tema de estrategia. No es que el código dice no se van a sumar las donaciones anteriores, no lo dice. Lo que establece es la excepción de prescripción al demandado, por colación o por reducción. Pero bueno, eso es un tema de estrategia. Pero yo ya sé que es altamente probable que esas donaciones no se van a poder atacar. ¿Sí? Perdón, doctor. Sí. Una consulta que no recuerdo. ¿Es desde el momento de la donación se cuentan los 10 años o desde la muerte del causante? Claro, la donación. Desde el momento de la donación. Perfecto. 10 años después. Si al momento en que falleció ya hay una donación De 10 más de 10 de años. más de 10 años, esa ya Claro. no se puede. Sí. Ok, le puedo poner la prescripción. Perdón. Perfecto. Sin Sí. importar a quién se hizo la donación. Si a un Sí. tercero o a un heredero, no Sí, importa. Sí, no importa. Y de hecho la prescripción a veces es anterior a la acción. Claro, esa es la crítica, que la prescripción debería correr a partir de la muerte, Claro. no durante. Claro. Pero bueno, esto tiene que ver con todo el esquema de reformas, no solo del código, sino de la última ley del 2020 que reformó las donaciones, haciendo más ágil y más seguro para los que compran.
sea, Y si quien uno lo ve renuncia desde- lo mismo, entiendo, ¿no, doctor? ¿Perdón? Quien renuncia a la herencia lo mismo. Quien renuncia, Herencia no colación a la donación, entiendo, ¿no? O interpreto mal. claro, no, si renuncia, no sería un tercero y eventualmente puede llegar a reducir. Eventualmente. Pero eso tiene que ver con el tráfico jurídico. Antes venía un cliente, quería comprar un departamento, lo que sea, y veía un dominio con una donación de hace 10, Claro, claro. 20, 15, 30, 40 años, y decía, mira, no compres porque no sabes si te van a venir Sí. a iniciar una acción de reducción. Hoy ya, desde ese punto de vista, es Da bueno. seguridad. Da seguridad Ahora, jurídica. ¿no? desde el punto de vista de los herederos, no. ¿Cuándo se evalúan estas donaciones? Bueno, el código establece dos momentos, al momento de la muerte y al momento de la partición. Y también hay que ver el momento de la donación. Hay un juego de 3 artículos que ustedes tienen ahí señalados, que establece que hay que mantener actualizado el valor de esa donación a valores constantes. Lo cual también se discute en doctrina, no hay acuerdo sobre si el valor se tiene que tener en cuenta en la partición. Estamos en una situación parecida al de las cargas. Porque yo no puedo esperar a la partición para saber cuánto vale esa donación que yo quiero sumar o no para saber si se viola la legítima con esa donación. No puedo esperar a la partición para iniciar eventualmente una acción de reducción. ¿Se entiende? Entonces, tiene más lógica tomar el valor de la donación y actualizarlo, mantenerlo actualizado al momento de la muerte, que es cuando yo calculo la legítima. Al momento de la muerte o al momento de inicio de la sucesión, que es cuando yo, bueno, una vez que tenga declaratoria, eventualmente voy a iniciar las acciones. Ahí también hay una discusión doctrinaria, porque el código habla de 3 momentos. Lo que le critican justamente es esto. Belucio, Augusto, critica el tema justamente diciendo que el cálculo legítima y disponible se debe hacer según el poder de compra de la moneda, la muerte del causante. Es decir, si después varió, aumentó, demoran en la partición 1 año, 2, 3, 5, 10 años, no puede perjudicarse a legitimarios que están ahí esperando calcular la legítima para saber si totalmente fue afectada. ¿Sí? Parece que es bastante, al menos me parece que es razonable esta postura. Esto es lo que estábamos mencionando también recién. En el tema de donaciones va a haber que hacer un cálculo de legítima por cada legitimario. Fíjense que el código, acá está más extenso el párrafo que yo antes dije, hay que ser forzoso al momento de la donación, es decir, hay que estar concebido o hay que estar casado con el causante para ser legitimado activo para reclamar. Hay que ser forzoso al momento de la donación, no al momento de la muerte. Puede ser forzoso al momento de la muerte, pero no haberlo sido al momento de la donación y no tiene legitimación para reclamar. Entonces, esto provoca, yo les mencioné hace un rato, una desigualdad entre los herederos forzosos. En cuanto al cónyuge, se computan las donaciones hechas después del matrimonio. Porque si fueron hechas después del matrimonio, obviamente ya era heredero forzoso en ese momento. Esto también tiene, les menciono el plenario Espota que tuvimos acá en la capital federal en el 2002, que no le daba legitimación para colacionar al cónyuge si las donaciones fueron hechas antes del matrimonio. Un poco con este criterio, me parece que es que se sigue con esta legitimación que le da el código actual.
Acá hay un fallo, yo estuve buscando la verdad estos días fallos sobre cálculo legítima, no hay así puntualmente sobre cómo se calcula, hay muchos fallos sobre acciones de reducción, sobre acciones muy pocos de entrega legítima, de colación, los valores, pero sí encontré este fallo de la Corte de Provincia de hace 2 años que les da algunas pautas sobre los valores más que nada. La masa hereditaria se forma sumando el valor líquido de la herencia, los bienes, menos las deudas, lo que donó, ya sea extraños como propios herederos. Y acá les menciona que el valor tiene que ser calculado al momento de la apertura, o sea, al de la muerte del causante. Los valores se computan el día de la apertura, que es cuando se hacen efectivos los derechos de los legitimarios y legatarios. No es tan así, porque fíjense que el mismo fallo les menciona todas las tareas de tasaciones, inventario y demás que hay que hacer. Así que también al final, el tercer sumario les dice que el juez tiene que determinar en el pronunciamiento el monto de la legítima individual de los reclamantes para ver si eso fue afectado y va a ordenar, no ordena de oficio, sino que tienen que estar frente a las acciones, ¿no? De reducción o algún otro acto protectorio de esas porciones. O sea que en realidad no hay muchos fallos sobre que analicen en detalle cómo se calcula. Los pocos que vi sobre impugnaciones al cálculo legítimo tenían que ver con el valor que el juez había tomado, si había tomado el valor fiscal, si había una tasación a valor real en el expediente, si aumentó de valor. Tienen que ver con eso los fallos básicamente. Sobre el cálculo puntualmente, así desmenuzado como lo estamos tratando de analizar, no vi. No sé si ustedes tienen experiencia en la profesión, el juzgado, algún caso que me quieran comentar, que esté en discusión. Bueno, estamos viendo un poquito la hora, a ver si estamos bien. Bueno, entonces, no quiero dejar de mencionar, esto da para otra charla, otra clase, otro estudio más profundo, pero no quiero dejar de mencionar la reforma de esta ley que les mencioné de diciembre de 2020, que va a tener cierto efecto en el cálculo de legítima. Si bien lo que hace esta ley, en resumen, facilitar que los bienes donados circulen en el comercio. ¿Qué es lo que hace esta ley? Por un lado, bueno, no quiero decir que es un desastre, pero bueno, lo estoy diciendo, porque están mezclando, si no estaban claras las acciones sucesorias en el Código Nuevo, con esto menos. Porque históricamente siempre uno decía, bueno, la colación no protege la legítima. La colación lo que hace es restablecer la igualdad de los herederos en la partición, porque hubo un anticipo de herencia. Al que le dieron de más, tiene que recibir de menos en la partición. Y no tiene efecto rey persecutorio. No tiene nada que ver con la legítima. De hecho, si algún alumno en la facultad, en el grado, mencionaba la palabra legítima, está hablando de colación, chau. Lo lamento, pero bueno, no tan así, pero más o menos. Porque no tiene nada que ver con la legítima. Pero fíjense que este artículo, con esta reforma, el 2386, dice que se colacionan las donaciones que exceden la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario. O sea que si el padre le dona al hijo más de la porción disponible y más de su cuota legítima, ¿sí? El exceso que antes se reducía, ahora se colaciona. ¿Cuál es el efecto práctico? Que se queda con el bien. Al colacionarse tiene que entregar la diferencia del valor. Lo mismo dice el 2458 a la hora de la acción de reducción.
limita la acción repersecutoria si se paga el monto de la legítima vulnerada. O sea que la acción de reducción, que históricamente, por eso era el miedo, la advertencia a este cliente de decirle no compres si hay una donación, porque te pueden venir a sacar la casa, no sabes si el que donó en el año 70 sigue vivo, si no sabes, entonces no compres. Hoy, si no pasaron estos 10 años, como dice el 2459, otra excepción, límite grande a la acción repersecutoria, aún conociendo la donación, hay buena fe, uno podría decir, si no pasaron 10 años, dice, bueno, ¿cuándo fue la donación? Y hace 7 años, 8. Bueno, por las dudas, tener algún dinero, si te querés quedar con la casa, tener algún dinero para ofrecer, para eventualmente si te reclaman. Por otro lado, también se extinguen los derechos reales que constituye el donatario, con la acción de reducción. O sea que ustedes ven que la acción de reducción, que era repersecutoria, ya no persigue prácticamente nada. Supuestos en los que antes se reducía una donación, ahora se paga, se colaciona el exceso. Es decir, que esto hace circular de nuevo, como mencionaba hace un rato, hace circular los bienes y permite una mayor seguridad jurídica para el comprador. Ahora, para el heredero, no sé, depende si el dinero ese le resulta útil, si quería recuperar la casa que era del padre, eso es otro tema. Pero vemos que va a tener limitado bastante su derecho. Bueno, esto es lo que estaba un poco hablando recién sobre estas acciones. Esto un poco lo estuve mencionando. Lo que me interesa es marcar la buena fe de la que habla el artículo 1902. Fíjense que el 2459, voy para atrás, dice que a los 10 años se puede poner la prescripción adquisitiva. Y yo no puedo decir, lo que estoy reclamando, no puedo decir, usted conocía la donación y compró igual, es de mala fe. No, el código dice que hay buena fe aún conociendo la donación. Pero no define cuál es la buena fe. Y si uno va al artículo 1902, dice que hay buena fe si hay un examen previo a la documentación y constancias registrales, que si no hizo eso, sería de mala fe. Pero bueno, habría que ver si yo me puedo agarrar de ese artículo para decir que el comprador no cumplió con, raro, ¿no? Pero puede pasar que compre y escriture sin haber hecho un estudio de título, es medio raro. El escribano lo debería hacer. Pero es la única llave que uno podría tener ahí para ver si podría atacar esta donación, pero pareciera que no hay mucho. Entonces, el remedio para proteger la legítima ya no es por traer el bien a la sucesión, sino el valor eventualmente del exceso por el cual se afectó la legítima. Entonces, esto que mencioné recién, hay una repersecución a medias. Esto no me quise yo extender mucho, aunque me extendí un poquito, pues seguramente lo van a ver en las clases de acciones sucesorias, pero no quería dejar de mencionarlo, porque bueno, todo esto estaba viendo, lo mencionamos recién, y también ustedes, no quería dejar de mencionarlo porque en el cálculo de legítima yo tengo que tener todo esto en cuenta. Para, si hace algún planteo judicial, si plantea alguna acción que sé que quizá puedo perder porque pasó tanto tiempo, porque el comprador sabía, porque el otro sé que el otro heredero tiene el dinero para pagarme la diferencia y desinteresarme, tema de costas. Bueno, tiene que ver un poco con la estrategia a plantear, pero bueno, hay que estar al tanto de todo esto. Y después, bueno, tenemos la mejora estricta para herederos con discapacidad.
Este es un gran avance para las personas que tienen algún hijo o algún ascendiente con alguna discapacidad, una preocupación muy común de decir, bueno, si yo no estoy, ¿quién los va a cuidar? O planificar la herencia también. Esta mejora estricta permite, por cualquier medio, de cualquier manera, no digo, con cualquier figura jurídica, disponer a favor de esta persona con discapacidad, de este heredero, un tercio de la porción disponible, perdón, un tercio de la porción legítima, además de la porción disponible, y además le puede dar su porción de su cuota de legítima individual. Ahora lo vamos a graficar para que ustedes vean. Lo interesante es la definición que da el Código de Discapacidad. Se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Este concepto, obviamente que es favorable para las personas con discapacidad, está tomado de las distintas leyes y tratados que protegen a las personas con discapacidad, las leyes de salud mental, es decir, está tomado ya de un concepto amplio que ya se viene trabajando o que está vigente hace rato. Es beneficioso, ¿sí? Porque no hace falta que haya un certificado de discapacidad, no hace falta que haya una declaración de incapacidad o de incapacidad laboral, o que haya habido un accidente, juntas médicas. Eso será eventualmente un problema de prueba de quien quiere impugnar esta mejora, diciendo no, papá, mamá le dejó a mi hermano esta mejora estricta, pero en realidad él no tiene una discapacidad, porque sí es cierto que tiene o tuvo tal patología o accidente, pero en realidad se puede insertar, trabaja. Será cuestión de discutir. Obviamente que si la persona cuenta con el CUT, con el Certificado Único de Discapacidad, o está acreditado, al momento de hacer un testamento con una mejora, y bueno, hay que ya munirse de alguna documentación o pruebas para en el futuro prever que alguien lo va a impugnar esto y contar con las pruebas, ¿no? Entonces, decíamos que se puede hacer por cualquier medio, a favor de descendientes o ascendientes. No está contemplado el cónyuge en esta, ni otros, ni colaterales. ¿Por qué? No sé, se prefirió descendientes o ascendientes. Podría tranquilamente estar el cónyuge, o al menos todos los herederos legítimos. La hijuela máxima, o sea, ¿cuánto es lo máximo que se le puede dejar si yo quisiera beneficiar con lo máximo posible a un heredero con discapacidad? Toda la porción disponible a título de mejora. Recuerden que con la porción disponible yo puedo hacer lo que quiera, puedo instituir herederos, aunque en realidad no tienen vocación al todo, pero si yo dije instituyo heredero, en realidad estoy legando la porción disponible. Puedo hacer legados, o puedo mejorar con esa porción el heredero forzoso. O sea, le puedo dejar la mejora en la disponible, dejarle un tercio de la legítima global, como mejora estricta ya, que es la que estamos viendo en el código, y dejarle además la cuota legítima individual. Y tenemos el concepto amplio de discapacidad. Supongamos entonces, acá se ve más gráfico quizá, que María es una heredera que tiene alguna discapacidad y Juan es el hermano. Entonces, ¿qué es lo máximo que se le puede dejar a María? Bueno, lo que mencionaba recién. La porción disponible a cualquier título, la mejora estricta, que ustedes ven que es un tercio que estoy sacando de la legítima global, y lo que sobra, mitad para cada uno. O sea que le podría dejar casi un 75% de la herencia, aproximadamente, 73 y algo, alguna vez hice el cálculo. Eso. Y en realidad,
Una sola vez hice un testamento de estos, en este tiempo, y es muy simple, con 10 renglones alcanza. Con decir, quiero dejarle a María, y esto es conveniente en los testamentos hacerlo, si bien la gente no sé testar, no hablar de cuotas, porque a lo mejor cambia la legislación y después me dan más o me dan menos, distinto. Entonces era muy habitual hacer testamentos diciendo, le dejo el 20% de la herencia. Y hoy en realidad podría dejar el 33% a ese hijo. ¿Sí? Entonces conviene decir, es mi deseo dejarle, uno también puede decir, 1/3 de la herencia, que es mi porción disponible, o la que se aumente en el futuro, o el máximo disponible en el futuro en caso de cambiar legislación, eso se podría decir. Y además le quiero dejar 1/3 de la legítima. También podría decir, en caso de no existir legítima, quiero dejarle toda la herencia, tranquilamente. Porque si existiera legítima, esa cláusula sería nula, no tendría valor y no afecta al testamento. O sea que con términos muy sencillos, con decir dejarle, quiero que se quede con tanto de la herencia, quiero dejarle tanta cuota de mis bienes. No hay fórmulas sacramentales en los testamentos. Si uno tiene, obviamente, distintos bienes y sabe el valor, puede adjudicar bienes también que cubran esos valores. O sea que esta es la mejora estricta, que tiene un montón de aspectos beneficiosos, y lo único malo, entre comillas, es que se cree prueba o preconstituya prueba, que en realidad no es pruebas falsas, hablando rápido, sobre una eventual discapacidad para beneficiar a un heredero, pero como cualquier otro acto jurídico se puede impugnar. ¿Sí? Doctor, ¿en el testamento se puede designar quién va a administrar esos bienes en el caso de que la incapacidad la impida? Sí. Sí, de hecho, fíjense que el código dice incluso mediante cualquier medio, incluso un fideicomiso. Yo creo que les pasé, no sé si se los pasaron, no quiero echarle ni al fuego, pero les pasé un par de artículos, no sé si les llegaron, que justamente tratan de eso. Sí, doctor, o uno que el cálculo legítima, Sí, ese con el código viejo claro, las acciones de preterición y entrega de la legítima, y y el el otro fideicomiso. artículo, La creo que mejora sí, estricta para proteger herederos con discapacidad. la protección de herederos con discapacidad mediante la figura del fideicomiso. Sí, sí, lo Claro. tenemos. Bueno, en ese artículo, doctora, o en cualquier otro, pero digo, les pasé justo uno que había hecho un trabajo, en un libro en su momento, que ahora quedó desactualizado, pero ahí trato de puntualizar la utilización del fideicomiso, tanto testamentario, ¿no? Tanto para proteger a herederos con discapacidad a través de la mejora estricta, como la tutela testamentaria. O sea, en los dos casos quiero proteger. En un caso, un menor de edad, mediante la figura de un tutor, lo puedo designar en el testamento, o proteger a un heredero con discapacidad. En los dos casos puedo utilizar un fideicomiso diciendo algo tan sencillo como esto. Quiero que mis 3 propiedades, 5 propiedades, las alquile. Designo como fiduciante a la inmobiliaria fulanito. Perdón, designo como fiduciario a la inmobiliaria fulanito. Quiero que administre la propiedad y las alquile, y que con los alquileres pague el colegio, la internación, la rehabilitación, los honorarios del abogado si hay que hacer un amparo de salud, etc. ¿Sí? Todos los meses, mientras dure la menor edad o la discapacidad de tal heredero. Cuando termine, alcance la mayoría de edad, o si se cura, o mejora, o se puede valer por sí mismo, lo que sea, pongo una condición, esos bienes se van a distribuir entre mis herederos de tal manera. O sea que ahí tenemos, fiduciante es el causante, fiduciario es la inmobiliaria fulanito, beneficiario es el heredero con discapacidad, o el tutelado, y puede haber un fideicomisario que sería otra persona distinta a cuál irán los bienes si, digamos, en caso que se dé esa condición.
Igual da para mucho, porque después hay que ver si con esto estoy haciendo alguna maniobra ahí media rara. Hay que ver la cantidad de bienes que ingresan a ese fideicomiso, pero se puede tranquilamente, como me preguntó recién doctora, se puede hacer con un fideicomiso, justamente establecer una mejora estricta. Habría que Sí, no, también... no podría prever el destino de los bienes para después de la muerte del heredero con discapacidad, no, ya eso no. no, porque sería una sustitución fideicomisaria. Ah, claro. O sea, ahí le estaría imponiendo un heredero a ese heredero. No, además que esas normas son de orden público, las normas sobre los legitimarios. Sí, que tiene muchos límites, No podría establecer que, qué sé yo, de fallecido el discapacitado, los bienes pasen a un tercero. No podría. Tienen que ser los herederos de ese discapacitado. No, lo que yo puedo hacer es, en este caso, en cualquier fideicomiso, en cualquier sustitución, le dejo los bienes a fulanito, y si fulanito muere o no quiere aceptar herencia, los bienes, esos se los dejo a otro. Eso sí. Lo que no puedo hacer es decir, cuando muera fulanito, estos bienes y los de él pasan a otro. O sea, yo puedo prever un sustituto en el fideicomiso o en el legado también. Digamos. Yo puedo establecer una condición. Si aquel a quien yo le dejo los bienes no puede o no quiere aceptar la herencia, van para otro. Pero no puedo establecerle un sucesor. Esa sería la prohibición. Igualmente, justamente es el tema de ahora. Fíjense, el orden público, que parece ser tan rígido, en realidad se topa con un montón de límites. No sé si alguien me quería decir algo. Bueno, ¿cuáles son los límites? Bueno, primero, ¿cuáles son esto que ya estuvimos viendo, cuáles son cuál es la protección? El testador no puede imponer gravámenes ni condiciones algunas a las porciones legítimas. Si lo hace, se tienen por no escritas. Los forzosos o legitimarios tienen una porción legítima que no se le pueden quitar por testamento ni por acto de disposición entre vivos. ¿No? Entonces, parecería ser que esto es así. Es así, pero digo, parecería ser que esto es, que no tiene excepciones, que es tajante esta prohibición. Pero vamos a ver que hay un montón de situaciones que limitan bastante la inviolabilidad de la legítima. Vamos a empezar a ver, bueno, ya se estuvimos viendo. ¿Cuáles son los límites entonces a esta inviolabilidad de la legítima? Primero, la mejora estricta del 2448, que, fíjense, limita o retrae un tercio de la legítima para mejorar a este heredero con discapacidad. Ahí tenemos un primer límite que acabamos de ver. Un límite legal. Ahí los demás herederos no pueden patalear con que esto, salvo que ataquen directamente esa disposición diciendo que no hay tal discapacidad. Los problemas en la interpretación se terminarían diciendo, bueno, se entiende por discapacidad, o se entiende por persona con discapacidad, aquella que cuente con el certificado emitido por el Ministerio de Salud, o una sentencia que declare su discapacidad. Ahí no habría dudas. Pero restringiría muchísimo otros supuestos que merecen protección y no contarían con ese escudo, con esa sentencia. Pero bueno, la discusión puede estar ahí. Este sería el primer límite a esta inviolabilidad de la legítima. Después tenemos, no sé si recuerdan algunos o algunas, la ley 14.394 que traía el bien de familia, la ausencia con presunción de fallecimiento, y de paso le metieron las indivisión impuestas por el testador, por los herederos o por el cónyuge. Es una ley ómnibus, como se dice. Esta ley no existe más, tanto la parte de bien de familia fue reemplazada por el régimen de vivienda, y las indivisiones están ahora en el 2330 y siguientes. O sea que el testador, en el artículo 2330, puede
imponer a sus herederos la indivisión de la herencia por un plazo no mayor de 10 años. También puede disponer que se mantenga indiviso por ese plazo, o sea, menores de edad hasta que lleguen a mayor edad, un bien determinado, un establecimiento comercial, ganadero, agrícola, etc. Cuotas sociales. Si pone un plazo de más de 10 años, se tiene por no escrito, y el juez puede autorizar que este plazo se reduzca. O sea que es legal, puede haber un plazo de 10 años. El fideicomiso, tengan en cuenta que por 30 años, el testamentario se puede hacer, porque haciendo el paralelismo, porque digamos, el fideicomiso testamentario remite a las normas del fideicomiso entre vivos y son 30 años. Entonces yo pregunto, si fallece el testador y yo me entero que hay un fideicomiso testamentario, no un fideicomiso, un contrato entre vivos en el cual el testador, el causante fue parte y murió, no. Un testamento con un fideicomiso testamentario, por 30 años, por 20. O hay un testamento que dice, por 10 años no quiero que toquen la casa o la quinta o el inmueble que sea. ¿Se puede atacar esto? El código dice, el juez puede autorizar la división total o parcial antes de ser el plazo a pedir un coheredero, o en circunstancias graves o razones. Y si un heredero ya tiene edad avanzada, o tiene una necesidad económica imperiosa, o tiene alguna enfermedad, yo creo que esos son los supuestos para pedir el cese de esta indivisión antes del plazo. Y el fideicomiso también, Pero sepan que hay un gran límite también ahí que puede imponer el testador. El 2331 es muy similar al anterior, pero está previsto cuando todos los herederos pactan de común acuerdo una indivisión. ¿Sí? Ahí pueden decir, bueno, por tanto tiempo también, o tampoco se tocan, se dividen estos bienes. Muy similar es la oposición del cónyuge, el 2332, mismo tipo de bienes, establecimientos comerciales, agrícolas, industriales, etc. Pero tiene que probar que participó en la formación de esos bienes. ¿Sí? Que aportó dinero, aportó trabajo, etc. Un heredero también se puede oponer, ¿sí? Un heredero también se puede oponer por motivos similares. Entonces podemos toparnos con un plazo ahí de indivisión hereditaria con el que no contábamos. Otro límite importante es la afectación al régimen de vivienda. El artículo 250, que reemplaza al viejo régimen del bien de familia. En ese caso, la afectación subsiste, se transmite a los herederos si continúan las circunstancias que motivaron esa afectación. No es la vivienda familiar, esa es otra protección que tienen los bienes de la pareja, sea convivencia o matrimonio, no es la vivienda familiar, es el régimen de vivienda que establece el código que reemplaza al bien de familia. El fideicomiso testamentario que mencionábamos recién, tiene normas de derecho sucesorio 2493 que remiten al fideicomiso entre vivos. En ese caso, hasta 30 años después de la muerte del causante pueden estar los bienes afectados a este fideicomiso. En ese caso, de nuevo digo, se puede acortar este plazo justificándolo y planteándolo en una situación realmente grave y probada, ¿no? Puede aparecer un cónyuge supérstite que haga valer su derecho real de habitación. Recuerden que este derecho, vale la redundancia, opera de pleno derecho, no hace falta iniciar una acción
ni un juicio, simplemente se manifiesta, y si se puede ejercer el derecho real de habitación. No hay ya un límite, como establecía el código anterior, de un valor que tenga que tener la propiedad, ni cesa porque el cónyuge superstite contraiga unas nupcias o conviva con alguien. ¿Sí? O sea que es un derecho mucho más amplio. Tampoco, bueno, en las jornadas nacionales de La Plata creo que se había tratado, y habíamos propuesto también esto, de que si el cónyuge superstite tiene una necesidad de la vivienda, no cuenta con otro lugar donde ir, bueno, el derecho real está bien que se permita. Ahora, si tiene una vivienda donde habitar, otra, o si la que fue la vivienda del causante o el último domicilio excede con creces las necesidades que tiene, si se queda una persona sola viviendo en 5 ambientes, parecería excesivo. ¿Sí? O sea, todos estos supuestos no están en el código, no hay excepciones a tamaño de vivienda, a valores y demás, pero podrían plantearse para hacer cesar este derecho real de habitación. Vitalicio y gratuito. El conviviente superstite también tiene el mismo derecho, pero por 2 años posterior a la muerte. No es vitalicio y gratuito, es de 2 años gratuito. Entonces, ustedes ven que hay un montón de límites a la inviolabilidad de la legítima. Y manejar esto les puede servir para no ya oponerse a la partición, sino directamente tener indiviso por muchos años alguna vivienda, dependiendo obviamente en qué lugar uno se ubica, ¿no? Representando tal o cual heredero. Pero también sepan que no son absolutos estos límites y que se pueden a su vez impugnar o hacer cesar. Doctor, le hago una consulta. Sí. No se me ocurre que los plazos de indivisión con respecto a las donaciones, en tal caso se puede llegar a interrumpir, ¿no? La prescripción de la donación, porque si no, si el causante establece una indivisión por más de 10 años, dentro de todo de su derecho hereditario o sucesorio, la donación, ¿cómo compatibilizaría en ese caso? Después de 10 años prescribió la acción de colación. No, la acción de colación prescribe a los 5 años de la muerte del causante. ¿Sí? La acción de colación. No sé si te referís a el plazo de la excepción de donación, de su capión corta, digamos. No, yo me refiero a la colación de donaciones con la reforma 2020, que tiene un plazo máximo de 10 años desde la donación. Claro, esa es una excepción que opone el demandado por colación frente a la... Puedo decir que ese plazo corre durante la indivisión. Claro. Y cuando llega el momento de dividir, le opone la prescripción de la colación. Sí, Pero no ese bien ya no suspende. quedó fuera de la herencia si lo donó y la indivisión Estoy de sus tratando un bienes. poco el supuesto. Y, El causante dona un año antes de Claro. morir. claro, un año antes de morir, dona un bien, la única propiedad que tiene, y en un testamento... ¿A quién le dona? ¿A un forzoso o a otro? Bueno, a un hijo, a un A un legitimario. hijo. Sí. Sí. Y el otro hijo, cuando abre la sucesión y que obviamente quiere llegar a la partición, se encuentra con que hay una última voluntad del causante de no dividir, esta cuestión de no dividir, de no particionar. Claro, pero lo que pasa que... División, digamos. Recién lo mencionaba una colega. En realidad el bien ya no es parte del acervo. Estoy armando. No es parte del acervo. Entonces, supongamos que un hermano le reclama por colación. Sí. Tiene 5 años para reclamar por colación. Desde la muerte, porque si no le prescribe la acción de colación. Sí. Y el otro, a su vez,
si pasaron 10 años desde la donación, le puede poner la excepción de prescripción adquisitiva. Sí, Entonces, si este hermano al año cuarto, antes del año quinto, inicia, tiene acción de colación. Pero ahí la indivisión no está impuesta sobre este bien, porque este bien ya salió del patrimonio. ok, O sea, no forma parte del acervo. perfecto. ¿Eh? Gracias. No, de nada. No, pero sirven todas las preguntas porque me quedo pensando. Si tuviera. No, y si fuera un tercero, lo mismo, el bien tampoco está en el acervo. Ahí va a tener 5 años desde la muerte, o 10, o le puede correr en vida la otra prescripción. Una cosa es la prescripción de las acciones sucesorias, y otra cosa es la prescripción adquisitiva del demandado por esa acción. Hay un plazo genérico de 5 años para las acciones. ¿Sí? La otra es una excepción. Claro. Bueno, la irrenunciabilidad de la legítima. Recién vimos que es inviolable, pero tiene severos límites. En cuanto a la irrenunciabilidad, no se puede renunciar a la herencia futura, por tanto, ni aceptar, no se puede renunciar a la legítima. Esto del juego de estos dos artículos. Sin embargo, hay no solo no se puede renunciar a una herencia futura, sino que no se pueden hacer pactos sobre herencia futura. Lo dice el artículo 1010. En la herencia futura no puede ser objeto de contratos, ni tampoco los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, salvo la empresa familiar. Cuando hay una empresa familiar, hay una explotación productiva, sociedades, o una pequeña empresa, no hace falta que sea una gran sociedad, se pueden hacer pactos para planificar quién va a llevar a cargo, quién se va a encargar, quién va a llevar adelante el manejo de esta empresa luego de la muerte del causante. Estos pactos son válidos, dice el código, sean o no parte del futuro causante y su cónyuge, ¿sí? Pueden no serlo, pero puede haber un heredero quizá que está manejando actualmente esa empresa y es el más apto de seguir con el negocio familiar. Piensen en los chocolates estos famosos, si se podría haber hecho algún pacto sobre esa herencia. Bueno, ahí hay gente que estuvo manejando, no sé si hubo pacto o no, pero había quizás herederos más aptos que otros para manejar la empresa, otros se la gastaban. Pero bueno, la cuestión que yo puedo decir, bueno, quiero que mi hijo se ocupe de la fábrica, del negocio, etcétera, pero no se puede afectar a la legítima hereditaria, ni los derechos de terceros, ni del cónyuge. ¿Cómo se calcula acá esto? No me pregunten a mí, porque la verdad. Y se calcula como se calcula la legítima, pero digo, es realmente complejo calcular el valor de una empresa. Bueno, un paquete accionario quizá no es difícil, es complejo, pero no tanto. Pero ¿cuánto vale la empresa? ¿Cuánto representa en función del resto del patrimonio? Tendría que hacer cálculos bastante complejos. Se pueden hacer, ¿sí? Para determinar si esta designación de este heredero es válida o no. Además hay que tener en cuenta si fija una retribución, y esa retribución no está enmascarando un legado. Piensen, haciendo el paralelismo con el fideicomiso testamentario. Si yo meto un fideicomiso legal, con los plazos, digo que todos los meses saquen de lo que se produce un 20% de honorarios para el que administra el fideicomiso, y en realidad es excesivo y estoy enmascarando un legado de frutos a favor de esa persona, más si dura 20, 30 años. Bueno, acá también podría eventualmente enmascarar un beneficio extra para uno de los herederos si les estoy dando un honorario o una retribución por manejar la empresa. O sea, hay muchos detalles finos que, bueno, habrá que ver cada caso en particular para ver si se afecta a la legítima o no. No solo el valor de lo que le estoy dando, sino
toda la operatoria cómo es, ¿sí? Si está encubriendo algún otro negocio. Bueno, y para ir terminando, ahora me gustaría que me hagan preguntas, me planteen algún caso, me hagan alguna apreciación. ¿Qué se puede o qué podemos reflexionar en base a todo lo que estuvimos viendo? Hay de cal y de arena. Con el cálculo de la legítima, o con la legítima en general, esta disminución de cuotas obviamente beneficia o favorece la libertad de testar. Yo hoy puedo planificar, no yo, pero digo, uno puede planificar mejor su herencia, si bien es cierto que no se suele testar, hay muy pocas consultas sobre hacer testamentos, lo que los hay, las consultas que hay, después obviamente explicar todo esto es muy difícil, simplemente bueno, hay que orientar al cliente para planificar su patrimonio, no es lo más habitual, la gente no testa. Una vez haciendo algún trabajo había hecho, no sé si es uno de los que yo les pasé, pero hace mucho me había metido en la cámara, en la página de la Cámara Civil, a ver, tenía estadísticas sobre tipo de proceso, y por decirles un número, no sé, para 10 años, de 5.000 sucesiones por año, había 100 testamentarias. Una relación así era más o menos, no le quiero mentir. Y de 100 testamentarias había 3 o 4 juicios por reducción o acciones sucesorias. O sea que es realmente ínfimo el porcentaje de juicios testamentarios, y menos con planteos complejos. Así que no es algo habitual. Pero bueno, si el causante quiere testar, tiene mayor libertad hoy con las cuotas de legítima reducidas, con la posibilidad de beneficiar y mejorar un heredero con discapacidad. Se favorece el tráfico jurídico, pero en detrimento de la protección de los herederos forzosos, que ven en vida al causante, quizá como se le va de las manos ese bien que están ahí esperando, lo cual también justifica quienes sostienen, y no sé, pensémoslo, que si no hubiera legítimas, quizá los herederos no estarían esperando tanto, no sé si la muerte del futuro causante, de un familiar, pero no estarían especulando tanto con los bienes, y sabiendo que quizás su padre o su madre en cualquier momento puede hacer un testamento, y no digo dejarlo sin nada porque no es de ellos, pero quizá la cosa sería distinta. Por otro lado, también habría gente interesada que brindaría asistencia para cooptar, entre comillas, la voluntad del causante, pero bueno, eso también se puede llegar a prever. El otro día escuché, es un economista, no me acuerdo el apellido, que hablaba de una historia que decía que un amigo al cumplir 80 años llevó a toda la familia a París, como 20 personas. Y los hijos agradecidos, ¿no? Le decían, papá, la verdad te portaste, 20 personas en París, una fortuna, estás gastando. No, yo estoy gastando tu herencia. Y ahí se quedaron, ¿no? Es una linda manera, ¿no?, de planificar la herencia, ¿no? Le quería dar un gusto a toda su familia y ver a todos los nietos en Europa. Pero bueno, estos son un poco no sé qué opinan de esta reflexión final de eliminar la legítima, que así empezamos, ¿no?, la charla de hoy, viendo si se afectaría demasiado la solidaridad familiar, que hoy está muy, muy presente como principio, yo diría, del derecho que los jueces tienen que tener en cuenta por aplicación del artículo 2 y 3 del Código, principios y valores jurídicos, pero yo no sé hasta qué punto sería malo bajar aún más las legítimas, siempre y cuando se protejan, ya les digo, la vivienda familiar, los herederos con discapacidad o los menores. Bueno, los quiero escuchar un poco a ustedes, a ver qué reflexiones tienen, o qué dudas, qué preguntas